Martes 11 de julio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo, presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos encontramos nuevamente en el ministerio público de Cristo. En esta ocasión, haciendo un exorcismo, liberando a un pobre endemoniado que estaba presa del enemigo a tal punto que ya no podía ni hablar. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, nadie es como Dios. Segundo, ¿eres obstinado? Tercero, ¿qué es la mies? Vamos con el primer punto. Nadie es como Dios. Después del exorcismo que realiza Jesús, donde efectivamente Jesús libera a un pobre poseso de la acción del demonio, las personas empezaron a decir, nunca se ha visto en Israel cosa igual. El Evangelio nos dice que estaban admirados, otras traducciones dicen que estaban maravillados. Precisamente esto es lo que genera el encuentro con Jesús. Maravilla, admiración, nos hace exclamar desde el fondo de nuestro corazón que no hay nadie como Él, que Él es aquello que buscaba nuestro corazón, que Él es la respuesta a los anhelos más íntimos de nuestra alma. El Señor, amigos, desborda todo ideal, todo sueño. Lo mejor que puedas imaginar, lo más grande, lo más bello, el estado más reconfortante que puedas pensar, es siempre superado por el amor de Jesús. Es decir, nada en el mundo, ni todos los placeres, ni todo el dinero, ni todo el poder podrá llenarte tanto como Jesús te llena. Y esto fue lo que le ocurrió a un famoso poeta de finales del siglo XIX, poeta francés llamado Paul Claudel. Era escéptico, bastante ateo, y sin embargo, en una ocasión, fue dejado por un taxi por accidente en la Basílica de Notre Dame. Entra a la iglesia, él mismo dice que no sabe ni por qué, y allí tiene una experiencia muy fuerte con el Señor. Y él describe su experiencia de esta manera. En un instante, mi corazón fue tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre, que no dejaba lugar a ninguna duda, que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida no han podido sacudir mi fe y, a decir verdad, tocarla. Qué feliz es la gente que cree. Si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí. Es alguien, es un ser tan personal como yo. Me ama y me llama. En pocas palabras, nadie como Dios. Han visto que nosotros repetimos mucho este grito, ¿quién como Dios? Y respondemos, nadie como Dios, porque efectivamente después de experimentar la acción de Dios, no queda otra opción que gritar, nadie es como Dios. Segundo, ¿eres obstinado? Amigos, hoy nos enfrentamos también ante un grupo de personas obstinadas. Si bien es cierto, había unos que se maravillaban, otros se obstinaron. ¿Qué es la obstinación? Es una especie de terquedad. Es sostener una idea preconcebida incluso contra los hechos tosudos que me muestran la realidad. Noten que en esta ocasión tenemos un hecho contundente. Jesús ha liberado a un endemoniado. La gente decía, nunca hemos visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es decir, ni siquiera los hechos más contundentes mueven el corazón de la persona obstinada. Hay una soberbia interior que soporta precisamente esa obstinación. Y nosotros podemos experimentar una suerte de obstinación no solo en la vida espiritual, sino en términos generales. Hay personas que tienen como profesión ser obstinados.
tomar una idea preconcebida y decir esto no me lo cambia nadie, esto no me lo cuestiona nadie, esto es así y punto, aunque los mismos hechos de la realidad le muestren lo contrario. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes y tenemos que estar abiertos a la verdad. No creer que somos poseedores absolutos de la verdad. Creer que estamos dispuestos a encontrar esa verdad tal como Dios nos la revela y tal como la Iglesia nos ha enseñado. Pero todo tipo de obstinación, de cerrazón mental es dañina. Y pensémoslo en las relaciones interpersonales. Una señora me decía que si el esposo a plenas 12 de mediodía consideraba que era de noche, todos en casa tenían que decirle que era de noche, tenían que aceptar esa obstinación. Que si tomaban un lapicero azul y él decía que era rojo, todos en casa tenían que decir que era rojo porque o si no se armaba un terrible problema. Amigos, evaluémonos hoy en nuestro corazón. ¿Somos obstinados? ¿Somos cerrados de mente? Primero tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestro corazón a la verdad del Evangelio. No cerrarnos con ideas preconcebidas, que en ocasiones son ideas sin nada de fundamento, pero que nos cierran a la posibilidad de creer, nos cierran a la posibilidad de acercarnos a Dios. Después de años de trabajar en retiros espirituales, me he dado cuenta que muchos de los problemas que tienen algunas personas para iniciar un proceso serio de conversión son precisamente obstinaciones en ideas preconcebidas sin mucho fundamento. Por ejemplo, todas estas leyendas negras que se han formado en torno a la Iglesia, que la Inquisición, que las cruzadas, que la colonización, personas sin nada de conocimiento del hecho histórico y del contexto histórico que rodearon estos acontecimientos, terminan generando prejuicios contra la Iglesia, y esto no les deja acercar a Jesús. Cuidado con la obstinación. Debemos acercarnos humildemente a todos estos temas y aceptar que es posible que haya cosas que no sepamos, que haya elementos históricos complejos que necesiten una mejor explicación y que desde la mentalidad del siglo XXI es difícil juzgar las mentalidades de aquellos siglos donde ocurrieron aquellas cosas. Es decir, evitemos ser obstinados tanto en lo espiritual como en lo humano. Más bien mantengamos una actitud humilde. Tercero, ¿qué es la mies? El Evangelio termina con dos imágenes que nos muestra Jesús. En primer lugar, Él dice que las personas estaban como ovejas sin pastor. Y en segundo lugar, habla de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ovejas y mies. La figura de las ovejas es una figura más o menos reconocida. Jesús es nuestro pastor, nosotros somos ovejitas de su rebaño. De hecho, nos hemos extraviado y Él ha dejado las 99 por nosotros. Pero tal vez la figura de la mies no ha sido tan reflexionada y nos cuesta mayor dificultad de entenderla. Es más, muchas veces pensamos que la mies es algo así como la semilla. Entonces uno más o menos la relaciona con la parábola del sembrador. Piensa uno que estamos llamados a ir a sembrar esta semilla del Evangelio. Y efectivamente debemos hacerlo. Pero la parábola de la mies es distinta. Porque en realidad la mies es el fruto maduro. Ya aquí no estamos hablando de sembrar el Evangelio. Aquí estamos hablando de recoger lo ya sembrado. Es importante esto porque alrededor nuestro existen personas que tienen el corazón suficientemente maduro para hablarles de Jesús. Muchas veces nosotros nos obstinamos tratando de predicar el Evangelio a personas cuyo corazón todavía está muy inmaduro, que todavía no terminan de entender el Evangelio. Estamos obstinados allí. Nosotros en realidad es que no sabemos qué persona tiene suficientemente maduro el corazón, pero en ocasiones nos hemos dado cuenta que hay personas a las que les insistimos y les insistimos y les insistimos y se cierran. Tal vez necesitamos frenar un instante, orar más por ellos, pedirle al Señor que vaya madurando ese corazón hasta que sean mies, es decir, hasta que a base de oración, de sacrificio por ellos, a base de penitencia, a base de ofrecer eucaristías, santos rosarios por estas personas, ese corazón que está inmaduro para la conversión vaya convirtiéndose en mies y entonces ahí sí poderles anunciar el Evangelio. Pero también es cierto que a nuestro alrededor ya hay personas que son mies y generalmente son personas sencillas que están esperando un genuino y auténtico anuncio del Evangelio para caer postrados a los pies de Jesús. Y yo quisiera invitarte para que en este momento reflexiones en torno a ti, ¿qué persona es mies? ¿Qué alma ves como más dispuesta al Evangelio? ¿Qué persona está como ansiosa de que le hables de Jesús? Y en ocasiones tal vez tú y yo ni nos hemos dado cuenta. Piensa en tu trabajo. Piensa en las personas sencillas que te rodean. Repito, haz un intento por pensar en esas personas sencillas con las que te encuentras a lo largo del día. Y pregúntate,
¿Les has hablado de Jesús a ellos? ¿Les has anunciado el Evangelio a estos que son mies, que tienen corazones maduros para escuchar el anuncio del Evangelio? Sé que si hacemos un esfuerzo de reflexión, vamos a encontrar rápidamente que a nuestro alrededor hay mucha mies y nos hemos esforzado poco por recogerla. De todas maneras, tenemos que seguir orando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es del Señor, porque no será nuestro trabajo, sino el de Dios. Simplemente seremos operarios de la obra de Dios. Pero digámosle al Señor, aquí estoy, ponme frente a tu mies que yo segaré. Oremos. Amado Señor, hoy en el Evangelio nos recuerdas que no hay nadie como tú. Decimos una y otra vez, ¿quién como Dios? Y repetimos llenos de convicción, nadie como Dios. No hay nadie como tú, Señor. Por esa razón, quiero glorificarte, alabarte, ensalzarte, decirte desde lo profundo de mi alma que admiro todas las obras que has creado. Perdóname todas las veces en que he sido obstinado, las veces en que has puesto ante mis ojos tus obras de manera evidente y sin embargo he preferido mi propio juicio. Finalmente, te quiero suplicar que me hagas un obrero dócil para poder recoger la mies que has puesto a mi alrededor. Dame el discernimiento, la sabiduría, la humildad para poder identificar. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, nadie es como Dios. Segundo, ¿eres obstinado? Tercero, ¿qué es la mies? Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor que nos muestre la mies que hay a nuestro alrededor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.